Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy seguimos con la serie sobre el patrimonio mundial en España y en esta ocasión os tengo preparada una auténtica maravilla de la prehistoria, la Cueva de Altamira y el arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica. Prepárate para un viaje alucinante a través del tiempo, donde descubrirás cómo vivían nuestros antepasados hace miles de años y cómo dejaron su huella en las paredes de estas fascinantes cuevas. ¡Vamos allá! El arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del mundo, y la Cueva de Altamira es la joya de la corona. Pero no está sola. Junto a ella hay otras 17 cuevas en el norte de España que también albergan increíbles muestras de arte rupestre, y es por ello que todas ellas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Unas cuevas repartidas entre Cantabria, Asturias y el País Vasco, y juntas forman un conjunto único y espectacular. ¿Te imaginas vivir en esa época? Nuestros antepasados sapiens no solo cazaban y recolectaban, sino que también dedicaban tiempo a crear arte. En las paredes y techos de estas cuevas encontramos bisontes, caballos, ciervas y otros animales pintados con una precisión y un realismo que nos deja sin palabras. Pero antes de sumergirnos en las maravillas específicas de la Cueva de Altamira y sus compañeras, vamos a ponernos en contexto para entender mejor la importancia de estos hallazgos. Primero, debes saber que el arte rupestre paleolítico se desarrolló desde que los primeros Homo sapiens llegaron al continente, hasta el final del Paleolítico Superior. Y la cornisa cantábrica, esa estrecha franja en el norte de España que abarca Cantabria, Asturias y el País Vasco, se convirtió en un verdadero epicentro de esta actividad artística. Aquí, en un entorno privilegiado por su clima templado y su abundancia de cuevas, se desarrolló uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes del mundo. Esta región fue un refugio ideal durante las duras épocas glaciales, proporcionando abrigo y recursos a los primeros humanos modernos que habitaron Europa. Y ahora hablemos de las cuevas en sí. 10 de ellas se encuentran en Cantabria, 5 en Asturias y 3 en el País Vasco. Y cada una de estas cuevas nos ofrece una ventana única al pasado, con sus propias particularidades y estilos artísticos. Pero todas ellas comparten un elemento común: nos muestran la capacidad artística y simbólica de los humanos de aquella época. Y la principal de estas cuevas, la Cueva de Altamira, desde su descubrimiento en el siglo XIX, rápidamente se reconoció su importancia. Y es que en sus paredes y techos se conservan algunas de las obras más impresionantes de la prehistoria. Y es por eso que en 1985 la cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y como os he dicho, en 2008 esta distinción se extendió a otras 17 cuevas de la cornisa cantábrica, subrayando la importancia y la extensión de este fenómeno artístico. Ahora sí, entremos de lleno en la estrella de nuestro viaje, la Cueva de Altamira. Esta cueva, situada en Cantabria, muy cerca del municipio de Santillana del Mar, es conocida como la Capilla Sixtina del arte rupestre. Y no es para menos. Además, la historia de su descubrimiento es fascinante. Todo comenzó en 1868, cuando un tejero asturiano llamado Modesto Cubillas encontró la cueva por casualidad mientras cazaba. Sin embargo, el verdadero descubrimiento de las pinturas ocurrió años después, en 1879, cuando Marcelino Sanz de Sautuola, acompañado por su hija María, se adentró en la cueva. Y fue María, una niña de apenas 5 años, quien exclamó: «¡Mira, papá, bueyes!», al ver las impresionantes pinturas en el techo. Y este momento marcó el inicio del reconocimiento de Altamira como un tesoro del Paleolítico. La cueva alberga uno de los ciclos pictóricos más importantes de la prehistoria. Las pinturas y grabados datan principalmente de los periodos magdaleniense y solutrense del Paleolítico Superior, lo que significa que fueron realizadas entre hace 13.000 y 35.000 años. Y estas obras muestran un realismo asombroso, típico de la llamada escuela franco-cantábrica, que es una escuela que se caracteriza por la precisión y el detalle con el que se representan los animales. Y de todo, lo más impresionante es el gran techo de Altamira. Aquí
encontrarás figuras de bisontes, caballos, ciervas y otros animales pintados en colores vivos como el rojo, el ocre y el negro. Y las técnicas empleadas son variadas, desde el dibujo con carbón hasta el grabado y la pintura con pigmentos naturales. Y por si fuera poco, los artistas paleolíticos aprovecharon los relieves y grietas naturales de la roca para dar volumen y vida a sus creaciones, logrando así un efecto tridimensional impresionante. Y como os he comentado, Altamira no está sola en su grandeza, ya que hay otras 17 cuevas en la cornisa cantábrica que son increíbles. Pero ¿por qué estas cuevas adicionales son tan importantes? Pues es porque cada una de ellas aporta algo único al conjunto. Cada una de estas cuevas tiene su propia historia y tesoros artísticos que merecen ser descubiertos. Por ejemplo, en Asturias, la cueva de la Peña de Candamo destaca por sus paneles de grabados y pinturas de bisontes, caballos y signos abstractos. También la cueva de Tito Bustillo, descubierta en 1968 en Ribadesella, es famosa por su gran panel de pinturas polícromas con figuras humanas y animales. Y la cueva de la Covaciella alberga bisontes en movimiento representando un arte magdaleniense impresionante, o la cueva de Llonín, que presenta una mezcla de grabados y pinturas de caballos, ciervos y cabras, y la cueva del Pindal, que se destaca por sus pinturas de animales y signos abstractos. En Cantabria, la cueva de Chufín y la cueva de Hornos de la Peña nos muestran impresionantes grabados y pinturas. Las cuevas del Monte Castillo en Puente Viesgo, incluyendo el castillo, la pasiega, la chimenea y las monedas, ofrecen numerosas pinturas y grabados de varios periodos del Paleolítico Superior. La cueva del Pendo en Camargo, la Garma en Ribamontán al Monte y Covalanas en Ramales de la Victoria son otros tesoros del arte rupestre con ricas técnicas y estilos. Y en el País Vasco, la cueva de Santimamiñe en Vizcaya presenta pinturas de bisontes, caballos y ciervos. La cueva de Caín en Guipúzcoa es famosa por sus pinturas de caballos. Y la cueva de Alcherri en Haya nos ofrece una variedad de grabados y pinturas de animales. Todas estas cuevas, junto con Altamira, forman un conjunto extraordinario que nos permite comprender mejor la riqueza y diversidad del arte rupestre paleolítico en la cornisa cantábrica. La inclusión de estas 18 cuevas en la lista de Patrimonio de la Humanidad no solo destaca su valor individual, sino que también subraya la importancia de su dispersión geográfica y demuestra que durante el Paleolítico Superior, la región cantábrica no era solo un refugio seguro y un entorno rico en recursos, sino también un espacio de intercambio cultural y social. Esta red de cuevas decoradas nos habla de una comunidad integrada con una cultura compartida y un alto grado de sofisticación artística y simbólica. Por cierto, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad también ha sido crucial para la conservación y protección de estas cuevas, ya que al ser reconocidas a nivel internacional, se han implementado medidas para preservar su integridad y asegurar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este legado. Las visitas a muchas de estas cuevas están controladas y limitadas para minimizar el impacto humano y también garantizar que las condiciones ambientales dentro de las cuevas se mantengan estables. Y ya que estamos admirando este arte paleolítico, adentrémonos ahora en el fascinante mundo de las técnicas y estilos artísticos. Porque os preguntaréis cómo nuestros antepasados lograron crear obras maestras que han perdurado miles de años. Pues bien, los artistas paleolíticos empleaban una asombrosa variedad de técnicas para plasmar sus visiones en las paredes y techos de las cuevas, ya que utilizaban principalmente el grabado y la pintura. Los grabados se realizaban con herramientas de piedra, especialmente buriles de sílex, que les permitían rayar finas líneas en la roca, sirviendo a menudo de base para las pinturas. Pero uno de los aspectos más impresionantes es el uso de la policromía. En la cueva de Altamira, por ejemplo, los bisontes y otros animales están pintados en una combinación de rojo, negro y ocre. Esta técnica llamada modelado daba volumen y realismo a las figuras, aprovechando también los relieves naturales de la roca para crear efectos tridimensionales sorprendentes. Y para conseguir esos colores, nuestros ancestros usaban pigmentos naturales obtenidos de minerales como el óxido de hierro, que proporcionaba los colores rojos y ocres, y también el manganeso o el carbón vegetal, que daban los tonos negros. Estos pigmentos se mezclaban con agua, grasa animal o incluso sangre, creando una pintura resistente a la humedad y al paso del tiempo. Además, los artistas paleolíticos también desarrollaron técnicas avanzadas para representar la perspectiva y el movimiento.
En muchas pinturas, los animales están representados con una perspectiva torcida, mostrando el cuerpo de perfil y la cabeza o cornamenta de frente, lo que permite una clara identificación de cada parte del animal. En la cueva del castillo, algunas figuras de caballos y bisontes parecen estar en pleno galope, con líneas dinámicas y posturas que sugieren acción y movimiento. Y es que el estilo predominante en estas cuevas es el realismo. Los animales están representados con gran detalle y precisión anatómica, demostrando un profundo conocimiento de la fauna por parte de los artistas. Este realismo se aprecia en las proporciones, los detalles del pelaje, las expresiones y las posturas de los animales. ¡Es alucinante! Y también quizás os preguntaréis, ¿cómo dibujaban en una cueva a oscuras? Pues para lograrlo necesitaban iluminación, sí, y para ello los artistas paleolíticos utilizaban lámparas de tuétano de hueso, que proporcionaba una luz cálida y constante y sin humo. Estas lámparas eran esenciales para poder ver y trabajar en las profundidades de las cuevas. ¡Qué ingeniosos!, ¿verdad? Y por otro lado, en muchas cuevas, las pinturas y grabados se superponen unos a otros, creando auténticos palimpsestos de arte. Esta superposición nos muestra cómo diferentes generaciones de artistas utilizaban los mismos espacios para dejar su huella. Marcelino Sández Autuola y otros investigadores utilizaron estas superposiciones para intentar datar y entender la evolución del arte en estas cuevas. Y además de las figuras de animales, las cuevas de la cornisa cantábrica están llenas de signos y símbolos abstractos, como manos en negativo y positivo, puntos, líneas y formas geométricas. Y aunque su significado exacto sigue siendo un misterio, se cree que podrían tener un carácter ritual o simbólico relacionado con las creencias y la vida espiritual de estos primeros artistas. Como veis, las técnicas y estilos del arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica nos revelan la habilidad técnica de nuestros antepasados y también su profundo entendimiento del mundo natural. Y cómo no, su capacidad para expresar sus ideas y emociones a través del arte. Cada línea, cada figura y cada color nos habla de una cultura rica y compleja que encontró en las paredes de las cuevas un lienzo eterno. Este arte rupestre descubierto en nuestras tierras nos ofrece una ventana al mundo simbólico y emocional de nuestros antepasados. Nos muestra su creatividad, su ingenio y también su deseo de comunicarse a través del tiempo. Y el impacto y el legado del arte rupestre paleolítico de este lugar son inmensos, desde el reconocimiento internacional hasta la influencia en el arte moderno, pasando por la educación, el turismo y la investigación. Estas pinturas nos siguen enseñando y maravillando, y nos inspiran a valorar y proteger nuestro patrimonio cultural. Y así llegamos al final de nuestro fascinante viaje. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como lo he hecho yo. Gracias por acompañarme y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y si quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra historia, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar, para estar así al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.